A lo largo de 5 días hemos tenido esta carpa llena. De veras, compañeros, ha sido emocionante ver el nivel del debate, el nivel de interés, la cantidad de libros que se han llevado, la cantidad de libros que hemos regalado, ¿no? Y ahora mucho más tener con nosotros a Elena Poniatowska, compañera y amiga. Bueno, me da muchísimo gusto estar aquí en esta feria tan bonita con mis amigos Paco y Paloma, amigos de muchísimos años, de muchas aventuras, y hablarles del último libro que está aquí, y es Leonora. Leonora Carrington, seguramente ustedes saben que vivió entre nosotros muchos años. Murió los primeros días de mayo, pero antes había yo tenido la posibilidad de poner en sus manos este libro, que es una novela sobre su vida. No es una biografía, no es exacta, es una novela, por eso le puse novela. Y seguramente llegará alguien que hará su verdadera biografía, una auténtica historia de su vida, que es una vida fascinante, porque ella pasó por, creo que todo lo que puede sucedernos en la vida le sucedió a ella. Enamorarse, tener hijos, volverse loca, nada en este orden como les digo, sino en otras ocasiones, y hacerse una de las grandes pintoras, y para nosotros pues fue la última surrealista, el único pilar del surrealismo que permanecía vivo en México era Leonora. Y Leonora es conocidísima en Estados Unidos, pero a ver, levanten la mano, ¿quién de ustedes supo de ella? Ah, pues muchísimos. Sí supieron, a pesar de que ella era muy secreta, vivía en una calle de Chihuahua, porque le gustaba muchísimo la avenida Álvaro Obregón por sus faroles, le recordaba Europa donde ella había vivido, y allí salía a caminar, y todavía caminó hasta quizá los últimos 15 días de su vida. Todavía salía a la calle, siempre con impermeable, porque los ingleses siempre creen que va a llover, siempre con su paraguas, y iba y daba la vuelta. Tenía un super Yeti, pero les voy a contar un poco, aquí lo tengo escrito, me voy a guiar un poco sobre eso. Les voy a contar un poco lo que ella hizo aquí en México, porque aquí de veras se hizo una pintora muy reconocida. Había muchísimo escrito sobre ella en Estados Unidos, muchos libros, de estos libros con grandes imágenes de su pintura, y en México había poco. La editorial hizo algún libro sobre ella, pero hay poco, y no hay casi nada sobre su vida, sus palabras y sus aspiraciones. Bueno, Leonora, su pérdida yo creo que es muy grande, porque al irse se llevó nuestras posibilidades de ir más allá de nosotros mismos, y de entrar a un mundo mágico que es el de la infancia, es el de la magia. Ella estuvo en un convento de monjas y dice que veía los cides en los corredores y en todas partes, y que les hacía travesuras a las monjas, a las religiosas, con la ayuda de los cides. Les amarraba las agujetas de los zapatos, les jalaba los rosarios, les jalaba sus capiruchas, esas que traen. Bueno, hasta que la corrieron, porque a ella siempre les expulsaron de todos los colegios. Siempre fue muy, muy rebelde. Provenía de una familia muy acomodada. Su padre, su abuelo, descubrió una fibra que supongo que hay aquí en este techo. Era una fibra que ahora todos vemos plástico, que tuvo como de vinil,
que tuvo muchísima repercusión y hizo muy rico al abuelo y muy rico al papá. Y ella tuvo una relación muy especial con los animales. Hablaba con los caballos. Toda su vida tuvo gatos y últimamente tenía una perrita que se llamaba Yeti y la perrita la obedecía solo con un parpadeo, con los ojos. Yo sí creo que tenía una relación mágica y secreta con todos los personajes que ahora no vemos y que sin embargo nos acompañan. Yo pienso muy seguido, mi mamá murió en 2001, siempre pienso que está por allí, y ella cuando me habló de la muerte, que sí le tenía miedo a la muerte, porque todos le tenemos miedo, ¿no? Todos nos asusta esa posibilidad, porque no sabemos cómo va a ser, no sabemos si vamos a regresar, no sabemos qué le sucede a nuestros seres queridos. Ella, cuando le pregunté de la muerte, me dijo que quería morir por evaporación, evaporarse en el aire. Entonces eso a mí me hace pensar que a lo mejor nuestros muertos andan por ahí y nos acompañan y a la hora de la verdad van a venir a ayudarnos. Bueno, ella llegó a México en 1942, 15 años después de su llegada de ella, y la entrevisté, empecé a entrevistarla para los periódicos y siempre fue muy amable. En su casa ella me invitaba a cenar y siempre lo que me daba era un mole, que para la noche era medio pesado porque lo hacía desde 3 días antes y hervía como las brujas de Macbeth, y luego cuando te lo tomabas sentías que algo te caía así, clon, hasta la panza. Y claro, en la noche no podías dormir porque era un mole pesadísimo. Pero ella era un ser muy excepcional, creo que difícil. No quería las entrevistas, había que hacérselas sin que ella se diera cuenta. No quería a los periodistas, no leía los periódicos, jamás leyó, jamás hubiera leído la novela esta, ni le hubiera realmente interesado, porque estaba más allá de la vanidad, más allá de todo lo que nos puede hacer creer en nosotros mismos o creernos, ¿no? Ella nunca leyó, quizá le dijeron, fíjate, tal cual te criticó, entonces ella pensó, qué desgraciado, no sé qué, pero nunca leía lo que se decía sobre ella, nunca le sacó raja a absolutamente nadie. El que sí le ayudó toda su vida fue un inglés que ahora ha dejado una obra extraordinaria en Gilitla, cerca de San Luis Potosí, en un bosque fabuloso, que se llamó Edward James. Y este lugar de Gilitla deberíamos todos de, no sé cómo hacerle, pero de declararlo patrimonio de la humanidad. Es un parque con unos árboles altísimos, extraordinarios, y adentro Edward James mandó construir toda clase de puentes, de balcones que dan al vacío, de puertas que no tienen puerta, de arcos, de plazas, bellísimo, de columnas, veras absolutamente fuera de serie. Si ustedes en una vacación, y a pesar de que allí hay mucho narcotráfico y muchísimo ejército y muchos soldados y mucha policía, mucha vigilancia, pero si a ustedes se les antoja ir a Gilitla, van a descubrir algo mágico, que los va a llenar de gusto. Bueno, algún periodista declaró que Leonora era el secreto mejor guardado de México, porque la pintora odiaba exhibirse, odiaba las intrusiones en su vida cotidiana.
nadie tan celoso de su aislamiento, que los ingleses llaman privacy, pero nadie también tan cortés con sus visitantes, porque una vez adentro de su casa, Leonora ofrecía casi automáticamente, decía: ¿quieres un té? ¿Quieres un café? ¿Quieres un tequila? Lo que tú quieras. Bueno, hice el libro porque a cada visita algo me decía, me daba alguna información, y así fui recogiendo todo el material de la novela, además de las lecturas de todo lo que se ha escrito sobre ella en Estados Unidos. De crítica de arte no, porque yo no soy crítica de arte, pero sí de su vida. Ella misma escribió mucho, y escribió de un pasaje de su vida que, bueno, seguramente si leen el libro, pero les tengo que decir que a mí me impresionó mucho, porque ella durante la guerra fue muy valiente. Ella tenía un amante, también un pintor fabuloso, Max Ernst, alemán, pero alemán que había vivido en Francia durante 20 años. Bueno, cuando entraron los alemanes, se llevaron los franceses, que además se portaron de la patada, por ejemplo, con los españoles republicanos. Los franceses, los gendarmes franceses, se fueron a buscar a Max Ernst, que vivía en el campo, en un viñedo con Leonora, y se lo llevaron preso. Entonces ella perdió la cabeza, se volvió loca, porque ella se había manifestado en contra de sus padres, en contra de su madre. Lo único que tenía en la vida era Max Ernst, y se lo llevan a la casa. Se volvió loca, pero pasó una amiga por allí, inglesa, y le dijo: tú no te puedes quedar aquí. Además ella dice que era la época que mejor se sintió en toda su vida, porque se la vivía en el campo y tenía una energía extraordinaria. Entonces iba, recogía sus uvas, ella misma hacía su vino, estaba toda pegada a la tierra, en una relación muy sana, pero sí ya estaba mal porque se había llevado a su amante, y entonces se la llevaron a España, siempre con la protección lejana de su padre, que pagó un hospital para locos donde iban todos los locos ricos, los locos nobles, los locos de la aristocracia, que hay muchísimos. Entonces había que pagar, haga de cuenta, un asilo para los locos del PRI, o los locos del PAN, o un asilo para Calderón, ¿no? Entonces allí estaba ella encerrada, y siguió teniendo esa misma fuerza física que llamaba mucho la atención, y la curaron con una curación que está ya prohibida en psiquiatría, que son como electroshocks. Es una medicina que ya no se aplica por peligrosa, cardiazol, y el cardiazol es una inyección que te hace arquearte y te hace tener espasmos a tal grado que incluso te puedes caer de la mesa de operación, de la mesa en la que te ponen allí para ponerte la inyección de cardiazol. Entonces ella estuvo ahí varios tiempo, y finalmente salió gracias a la intervención de una persona que los norteamericanos hacen menos, sobre todo una multimillonaria que se llama Peggy Guggenheim. No lo toman en cuenta. Para nosotros y para ella fue importantísimo, que fue el gran poeta mexicano, también diplomático, porque durante la guerra estuvo en París y luego en Lisboa, y se llamó Renato Leduc, el del soneto del tiempo. Seguramente ustedes lo conocen, ese soneto, ¿no? La dicha inicua de perder el tiempo, sabia virtud de conocer al tiempo amar y desatarse al tiempo. Yo dice al final: y hoy que de amores ya no tengo tiempo, a cuánto añoro la dicha inicua de perder. Bueno, pero
él la ayudó, se casó con ella y así la pudo sacar de España. En barco se vinieron y permanecieron un año en Nueva York. Allí Renato trabajaba con el consulado de México y finalmente la trajo a México, pero aquí él lo volvió a atrapar la vida de bohemia, que es la vida de los periodistas, que dicen que tienen muchos reportajes que hacer y muchas notas que escribir y se la pasan en la cantina. Entonces él le decía que iba a llegar a comer a tal hora y no llegaba, o la llevaba a ella con sus cuatezones a comer y ella no entendía ni una palabra, ni siquiera entendía que le decían a él oye, qué chula está tu vieja, porque la conocía. Entonces se aburría de tantas palmadas. Además eran como las comidas de ahora de México, que empiezan dizque a las 2 y son las 8 y todavía no toman ni siquiera el postre, ¿no? Porque ya se tomaron tantísimas cervezas y tantísimas beberecuas, ¿no? Entonces ella sufrió, no es que creo que haya sufrido, pero piensen ustedes en una inglesa muy bonita en México, que no sabía cómo comunicarse. Yo alguna vez entrevisté a Renato Leduc y le pregunté por Leonora y le dije, pero ¿por qué la dejaste, pobrecita? Bueno, ella lo dejó a él, pero le dije a él, ¿por qué la dejaste? Y dice, no, es que ella hablaba más con el perro que conmigo. No sé si sea. Dice, fue además una pintora absolutamente fuera de serie. Una pintora extraordinaria, amiga de Luis Buñuel, el cineasta, y amiga de otra gran pintora que se le parece, española, que seguramente ustedes conocen, que es Remedios Varo. Pero Remedios Varo está más ligada al psicoanálisis, a nuestros estados de ánimo, a cómo enfrentamos nosotros, por ejemplo, ella tiene un cuadro de una mujer que se despide de muchas, en el cuadro están muchas manos diciéndole adiós con pañuelos, y ella lleva, ese personaje femenino, lleva agarrada de los cabellos la cabeza de su padre. Es decir, que ya ves, en el psicoanálisis siempre te dicen que tienes que cortar el cordón umbilical con tu madre y también deshacerte de tu padre. Pero Leonora jamás pintó estados de ánimo o su desesperación o su soledad como lo hizo Remedios Varo. Ella pintaba su mundo de la niñez, pintó miles de caballos, pintó molcajetes, pintó ¿qué otras cosas hay? De la cocina, caballitos de petate, aventadores, pintó el famoso mole del que ya les conté, pintó elementos de una cocina mexicana. Y Remedios, jamás, si ustedes examinan sus cuadros, jamás hay nada ligado a México, a pesar de que su amante, su marido, se hizo fanático de todo el México precortesiano. ¡Ay, ya llegó Fabricio! ¡Bravo, Elenita! Y creo que lo importante de estas ferias, antes se hacía en el Zócalo, es que están vivas, que la gente asiste en este número tan importante y compran libros baratos y nos dan a los escritores la oportunidad de comentarlos con ustedes. El libro de Elenita Poniatowska sobre Leonora Carrington me parece que tiene varias cosas sorprendentes. Una de ellas, que me parece la fundamental, es que es un alegato en contra de la supuesta locura de unos y de la cordura de otros. Hay una escena en la novela
donde Leonora se trepa en Madrid, en una azotea de un hotel, y comienza a volantear, a aventar volantes, diciendo muera Franco, porque ella le dice loca, pero es realmente de las pocas que se da cuenta en ese momento de lo que le va a suceder al mundo, Europa sobre todo, con el ascenso de los fascismos, de Mussolini en Italia, el de Franco en España y el de Hitler en Alemania. Y esa lucidez, a mí esa escena me parece estremecedora porque pareciera ser un acto de locura, pero en realidad es un acto de completa cordura. Es un acto de decir, ya basta, dense cuenta de lo que está pasando. Y me parece que está muy bien retratado ese momento. Y después, digamos, ya la caída que la propia Leonora ha descrito en sus libros, describió en sus libros la propia caída ya en el manicomio propiamente, pero digamos todo eso aderezado con la lucidez de Elenita Poniatowska, que nos plantea, digamos, el problema de quiénes estamos cuerdos y quiénes estamos locos. Si los que decían ahí viene la guerra, ahí viene la muerte y ahí viene la sangre, no estaban perfectamente lúcidos, como era el caso de Leonor. Y luego me parece sorprendente también, por ejemplo, el retrato que haces de Max Ernst, que me parece pues un tipo, me cayó mal, pues, me acabó por caer mal. O sea, un tipo apocado que nunca, digo, un genio de la pintura, pero que nunca respeta a Leonora por lo que es, que siempre está dudando de regresar con su mujer, que la tiene como amante, pero y que siempre lo convence de regresar la mujer con ella. Y me cayó mal Max Ernst. Y entonces la reivindicación de Renato Leduc como un hombre no solamente, porque digamos está como mito que el libro de Elenita Poniatowska destruye, digamos, que es este mito de que Leonora y Renato Leduc se habían casado simplemente para huir, o para que Leonora huyera rumbo a México, rumbo a Nueva York, porque primero pasan por Nueva York y después a México, y Elenita lo desbarata porque habla en la novela de una relación, digamos, de amor, de admiración entre iguales, que era la que no tenía con Max Ernst, y entre iguales y además con todo el ingrediente, digamos, de esta enorme compasión de los mexicanos que sacaron gente un poco antes de que estallara la guerra. Sacan a cerca de 50,000 judíos perseguidos que vienen a México, a Nueva York, ellos decían América, ¿no? Entonces llegaban pues, a Veracruz o a Nueva York, pero digamos que daba exactamente igual. Es gente que estuvo ahí, mexicanos que estuvieron ahí y que le salvaron la vida a miles de personas, ¿no? Y bueno, y yo simplemente cerraría este comentario recomendando muchísimo. Hay una discusión todavía entre Marta Lamas y yo, que es, yo le digo que a mí me gusta mucho la primera parte de la novela, que es la parte, digamos, de la relación con los surrealistas, con Max Ernst, y digamos la vida como artista de Leonora todavía en la pacífica Europa, pero Marta Lamas dice que a ella le gusta más la parte de México, ¿no? Entonces mi recomendación al final es: lean la primera parte con mi entusiasmo y lean la segunda parte con el entusiasmo de Marta Lamas. Muchas gracias, Elenita. Ahora sí, páguenos. Todos los libros para arriba. Antes de salir A ver, enséñame tus libros. En México, proteger la economía y además apoyarla y establecer una suerte de empresa transnacional.